tratar un tema muy preocupante para la industria del país, ¿no? La exportación del software. Raúl, director asociado de América Sistemas, va a conducir la mesa. Comencemos. Sí, bueno, como estamos, ya estamos filmando, ¿no? Yo les pediría que nos presentemos en 20 segundos cada uno de los miembros de la mesa. Empezamos por nuestro amigo Fernando. Mi nombre es Fernando Arauz, soy gerente general de Dominio Consultores, que es una firma de análisis de mercado, de tecnología. De hecho, ahora sí soy el más antiguo y el más viejo analista de mercado en Perú. Y además hacemos temas de consultoría de tecnología de la información hacia las empresas que quieren adoptarlo. Bueno, mi nombre es Jenner Tantalian y yo soy presidente del Cluster Perú Digital. Sí, bueno. No sé si algo más tengo que comentar ahí o tengo que contar qué hacemos. Sí, 20 segundos. Ok, dale, bueno, como sabrán, pues acá están también nuestros padres que nos dieron nacimiento a Resolve. Nosotros somos el primer ecosistema digital del Perú, cuyo objetivo principal en principio es el fortalecimiento empresarial para la industria de TICs. Tenemos como estrategia, foco tenemos integrar es la generación de talento, implementar la gran fábrica de plataformas disruptivas del Perú y el marco de innovación aplicada en estas tecnologías de la cuarta revolución. Actualmente nuestro foco de estrategia de desarrollo hacia el interior del país es un foco de lo que nosotros llamamos de adentro hacia el centro. Estamos focalizados ahorita en todo el desarrollo regional de Cajamarca como centro de la cuarta revolución en Perú. Internacionalmente tenemos foco en Medellín, pero no para quedarse Colombia, sino como acceso estratégico para escalar hacia el Caribe. Okay. Seguimos con Enrique. Mi nombre es Enrique Mesones, soy Chief Connection Officer de APESOFT, la Asociación Peruana de Software y Tecnología. Como gremio agrupamos a todas las compañías peruanas y también extranjeras que están presentes en el Perú, que obviamente están presentando toda su oferta de productos y servicios rodeados alrededor de esta tecnología. Asimismo, participamos en la articulación, en este caso, de lo que es el gobierno, la parte privada y la academia, en cómo generar justamente soluciones, ¿no? Tecnología dirigidas obviamente a mejorar la parte de servicios en el Perú. Asimismo, soy emprendedor, soy gerente general de Perú Connect y Chief Connection Officer de We2Video. Estamos lanzando la próxima generación de plataformas inteligentes, inmersivas e interactivas con soluciones muy innovadoras para el desarrollo de la economía digital. Muchas gracias. Carlos Jacobs, gerente general de APESOFT. Nosotros como el gremio de las empresas desarrolladoras de software del país y afines, tenemos como objetivo que todas nuestras empresas estén dentro del mercado en posición de poder tener una presencia fuerte en el mercado, no solamente nacional, sino internacional. Buscamos que todas estén certificadas internacionalmente, ya sea con ISO, CMMI, en sus diferentes variantes. Y buscamos y apoyamos emprendimientos como el de Enrique, que posee varias plataformas, pero una de ellas que me costó en lo personal 2 meses entenderla. Pero una vez que la entendí me di cuenta que teníamos algo que no existe en el mundo. Y es la We2Video, que se ve hace gratis. El siguiente personaje que nos acompaña es Ronnie, nuestro hombre de prensa. Y la presencia del gobierno está a través de Gabriela Cárdenas, From Perú. Cuéntanos. Mi nombre es Gabriela Cárdenas, especialista en el Departamento de Exportación de Servicios de From Perú. Nosotros como entidad de gobierno promovemos las exportaciones y el turismo en dos entidades, dos departamentos diferentes, pero nuestro departamento principalmente se trata de promover las exportaciones de las líneas del turismo. Tenemos 12 líneas priorizadas al momento y nuestra visión es, como había comentado, poder promocionar los servicios especializados que reconozcan el Perú como un país desarrollador
de servicios especializados. Bueno, okay. Para los que nos van a ver en el video en los próximos días, hemos organizado el desayuno en 3 fases, ¿no? La lógica es, primero, analizamos nuestro mercado interno, ¿no? Ahí hay preguntas que formularse como si efectivamente tenemos una industria de software, ¿no? O está en formación, ¿no? Vemos el mercado regional y vemos el mercado global, buscamos las causas que hacen exitosas otras regiones en este tema y tratamos de hacer un diagnóstico si tenemos alguno de esos elementos, ¿no? En la segunda parte del conversatorio vamos a hablar cuáles son los principales factores que inciden, ¿no?, en la producción de software para tener una calidad de software exportable de nivel competitivo, ¿no? Y la tercera fase del análisis es ya formular una estrategia, ¿no?, entre los acá presentes que nos permita mejorar la capacidad de exportar software, ¿no? Y por último sacar algunas conclusiones. Entonces, en ese orden de ideas le pediría, por ejemplo, a Fernando, ¿no?, como un reconocido analista del mercado, que nos cuente, ¿no? La pregunta es, ¿hay una industria de software en Perú? ¿Qué la caracteriza, ¿no? ¿Qué cifras mantenemos en este sentido? Por esto buenos días con todos. Sí, efectivamente, la respuesta de pronto es sí hay una industria de software en Perú, pero quiero un poco describir el panorama en dónde estamos y dónde yo pienso que deberíamos estar. Nuestra empresa sigue, digamos, las cifras del mercado peruano hace 20 años y la verdad es que, digamos, salvo cambios fuertes en temas de hardware, en temas de software no ha habido mayores cambios. O sea, ha habido crecimiento, pero un crecimiento verdaderamente de un solo dígito, ¿no? Y han habido situaciones en años anteriores donde obviamente el software no se creció. Lo que está creciendo muy fuerte es servicios. Ahora, hay que tener en cuenta que dentro de servicios tenemos también SaaS, Software as a Service, ¿no? Entonces, para dar un poco de contexto numérico, nosotros como industria al cierre del 2018 tuvimos un poco más de 4.000 millones de dólares como industria TICS. La de comunicaciones cerró en 4.900, o sea que podríamos decir que estamos cerca a los 9.000 millones en la industria de lo que denominan TIC, ¿no? Tecnología de la Información y Comunicaciones, donde comunicaciones es un poquito más grande que TI. Dentro de TI tenemos 3 categorías importantes que son la de hardware, la de software y la de servicios. Tomamos el paquete de hardware, estamos hablando de 2.700, 2.800 millones más o menos, de esos 4.000, casi 4.100 que tenemos en el total del mercado, y hardware llega un poquito más de 400 millones, como toda la industria de software, tanto software extranjero o, digamos, licenciado, que le llamamos nosotros, como el software desarrollado. El software desarrollado está aproximadamente en 180, 190 millones de soles, para que tengan una idea. Y la diferencia que nos queda para llegar a los 4.100, que son entre 800 y 900 millones, es servicios, ¿no? Como les decía, el crecimiento del software no ha sido un crecimiento ni siquiera geométrico, simplemente ha sido aritmético de un solo dígito en forma permanente en todos los años, algún año de caída. Dicho sea de paso, 2017 y 2016 fueron años negativos para la industria. 2018 nos recuperamos en las cifras totales del crecimiento, pero la caída fue jalada básicamente por hardware. Hardware cayó en 2016 y en 2017. 2018 se recuperó una cantidad importante de hardware y llegamos nuevamente a los 4.000 millones que teníamos en el 2016, que fue uno de los mejores años que hemos tenido, ¿no? Entonces, perdón, en 2015, uno de los mejores años que hemos tenido. La industria de software existe en el país, sin embargo creo
que por la experiencia que nosotros hemos tenido, no ha podido, la mayor parte de empresas desarrolladoras de software no han, digamos, cogido los cambios que la industria hoy día está teniendo, ¿no? O sea, esta cuarta revolución industrial, digamos, no ha sido entendida adecuadamente por las empresas desarrolladoras locales, las peruanas. Es más, en nuestra visión del mercado vemos más software de afuera entrando a Perú que software de Perú saliendo afuera. Y no estoy hablando del software licenciado tipo Microsoft, SAP, Oracle o esos grandazos, sino estoy hablando de software desarrollado por empresas locales de ¿cómo se llama?, de Perú versus empresas locales de Colombia, de Argentina, que permanentemente entran al país digamos, a ganar su cuota de mercado, ¿no? Una de las cosas que más hemos visto es el tema de la calidad, ¿okay? Creo que hay empresas que han hecho muy buen esfuerzo por mantener la calidad de desarrollo de software y sobre todo la postventa, o sea, el apoyo al ¿cómo se llama?, al consumidor cuando, o en este caso a la empresa a la que le vendieron el software, pero hay muchas que para ellas no es importante, ¿no? Entonces, ese es un factor, digamos, clave que podremos discutirlo un poco más adelante en el tema de software. Otro tema importantísimo que yo veo en cuanto a la limitación del crecimiento de nuestro país es el tamaño del país. ¿Okay? El país es un país chico, somos el séptimo y último país en ser monitoreado, digamos, a nivel de lo que llamamos la red de analistas de mercado mundiales. O sea, hablo del séptimo de Latinoamérica, ¿no? Después de eso tenemos lo que vulgarmente le llamamos nosotros en el negocio el montón. O sea, ahí están metidos todos los países chiquitos de Latinoamérica. O sea, nosotros nos quedamos un poco al final de la cola, pero con la suerte de poder ser monitoreados desde afuera y desde adentro en buena forma. Y un tercer aspecto, o sea, el país es un país chico, estamos hablando de empresas importantes en el país, de alrededor de unas 16.000 empresas, no hay más empresas, todo lo demás son empresas pequeñas que la adopción de tecnología tiene otro cariz diferente a la de la adopción de un software, digamos, desarrollado en el país, ¿no? Salvo casos de apps, que eso, digamos, tiene un caso aparte, ¿no? Y el tercer punto que yo veo clave en el desarrollo de la industria en general, pero obviamente afecta a software, porque para mí el software es el motor de la industria, es ¿cómo te voy a decir?, el cerebro de cualquier dispositivo, es el tema de la agremiación. Lo mencionó antes Henner, y yo me he quedado a comienzos del 2018 con 11 gremios, si no me equivoco, y ninguno tiene un peso específico. Estamos pasando por la Cámara de Comercio de Lima, que hoy día ya no es nada a lo que era antes, y él acaba de comentarnos. Yo he sido presidente y director de la Cámara en el gremio de tecnología y de información, y me da gusto saber que en Colombia lo han hecho bien y nosotros lo hemos hecho bien mal, ¿no? Tenemos el caso de Sociedades en Industria, ADEX, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que esos tres puntos son para mí claves en el tema de desarrollo de la industria y que afectan directamente ¿cómo se llama?, el desarrollo del software. Pero nos has adelantado un poco ya algunas variables de la segunda fase. Permítame saltarme donde Gabriela. ¿Tenemos una industria de software o tenemos algunas empresas que se dedican a software y que hay que apoyarlas? Dentro de lo que vemos, hay un grupo de empresas que, si bien cierto menciones, han quedado mucho con tecnologías antiguas, que también algo que resultó en un estudio que realizamos. Vemos que hay empresas que están haciendo nuevas y que sí están adaptando a estas nuevas tecnologías. En estos últimos años hemos conocido empresas que están utilizando Machine Learning, inteligencia artificial. Entonces, desde ese punto de vista, sí hay un desarrollo de los servicios como tal, con esa mira a poder internacionalizarse. Pero aún es un trabajo que tiene que hacerse, ¿no? Tanto de la parte de las instituciones que están involucradas, pero también es un trabajo de las empresas.
es mucho la manera de pensar la idiosincrasia que tienen. Pero sí hemos visto un desarrollo de la industria. No, pero comparado con otros países, ¿tú consideras que en el Perú existe una industria de software? Sí, claro. Está en desarrollo, pero sí existe. Perfecto. Género, ¿cuál es tu visión acerca del mercado interno, regional y global? Bueno, dentro de lo local, le digo, lo voy a dar desde una perspectiva muy, de repente, muy aislada en este caso, por lo que estamos viendo, y la cual también estamos desarrollando nuestras estrategias. En principio, para hablar de industria significa que tienes una especialización, estás enfocado a alguna cadena de valor, ¿sí? Entonces, yo considero que la industria del software Perú es incipiente en el sentido de que no estamos focalizando, o sea, y no podemos hablar de tecnología, tenemos que hablar de soluciones, ¿sí? No podemos hablar de machine learning, de inteligencia artificial, sino tenemos que hablar de soluciones. Para poder hablar de industria, yo tengo que decir, el Perú, la industria del software, es fuerte, por ejemplo, en soluciones, como lo quieran llamar, con inteligencia artificial, pero para agroindustria, para minería subterránea, entonces no podemos hablar de tecnología, tenemos que hablar de soluciones como centro. Y en el Perú, la variable dispersión de los actores que estamos involucrados en la industria, por un lado, las empresas, como te digo, son incipientes en el sentido, hay unas cuantas grandes, pero la mayoría no tienen estructura empresarial para poder ponerle foco. Entonces, el fortalecimiento empresarial, al principio yo pienso que en el Perú la gran debilidad está en la estructura empresarial. ¿Sí? Mucha capacidad, pero de manera individual, ¿sí? En gran parte. Eso respecto a lo nacional, desde el punto de vista que estamos viendo nosotros, porque es una realidad dentro del ecosistema de nosotros. Lo segundo, como estrategia regional, yo pienso que en principio de lo que estamos abarcando, si nosotros definimos una estrategia de crecimiento basada en soluciones que identifiquen al Perú, que somos potenciales porque hay talento, hay capacidad, en verdad sí hay oportunidades. El mercado regional, lo poníamos al inicio el ejemplo de Argentina, a pesar de la crisis, ellos tienen una estrategia internacional muy agresiva respecto a lo que es tecnología y software. Y es porque hay oportunidades. Nosotros, en manera particular, como digo, en Cluster, tenemos una estrategia muy clara, que el próximo año hemos definido desde el punto de vista estratégico, vamos a lanzar la estrategia que se llama Generación de Estrellas. ¿Sí? Empresas estrellas que tienen que ver, estamos desarrollando ya la primera plataforma que va a ser en el mundo, creo, no me quepa duda, con el sector privado, plataforma de cafés especiales, que tiene componentes, e-commerce, blockchain, trazabilidad, IoT, RPs, todo el tema, pero la primera plataforma de Perú. Entonces, ¿cuál es el objetivo? De manera regional es armar una estrategia de generación de estrellas, que sean tractores hacia la industria, hacia el sector. Por eso nosotros nos acabamos de instalar en Ruta N en Medellín, porque es nuestro hub para dispararse hacia Centroamérica, pero vamos a ir con 3, 4 estrellas el próximo año. ¿Sí? Ya estamos organizando el primer evento de empresas peruanas de tecnológicas, debe ser entre abril y mayo del próximo año en Medellín. ¿Sí? Y de la estrategia global, bueno, en verdad yo pienso que es la industria más de escala de manera exponencial día a día en el mundo, es las grandes oportunidades, pero tiene 3 variables que tienes que manejar: fortalecimiento empresarial, talento e innovación. No puedes separar ese tema de acá. Y la crisis aquí en Perú, regresando para cerrar, el tema es no estamos orquestando correctamente o integrando, y qué bueno esta oportunidad para integrar, para armar el ecosistema de innovación que fomente componentes de innovación en las soluciones. Sí, eso es un poquito. Perfecto. Enrique Mesones, Apesoft. Sí, mucho gusto. Bueno, sí existe una industria de software en el país, y estoy de acuerdo con nuestros colegas que es una industria aún incipiente, hay mucho por desarrollar. Estoy de acuerdo que más que tendencias tecnológicas tenemos que hablar de soluciones y especializarnos. No, el mundo de lo que estamos hablando ahorita de la cuarta revolución industrial o de la web 4.0 implican tantas megatendencias como que la idea es efectivamente cómo desarrollar soluciones en las cuales podemos destacar versus otros mercados, digamos, de la región. Estoy de acuerdo que también existe mucha dispersión en la industria. Creo que debería haber una consolidación en la cual todos los agentes que promueven, en este caso, el desarrollo del software y la tecnología se unan y haya más sinergias. O sea, ya se viene trabajando entre el Estado, la parte, digamos, de la academia y la parte privada, pero creo que lo que falta son más sinergias, y justamente el desarrollo de estos desayunos o las relaciones que existen, por ejemplo, con instituciones como ProPerú, como el Ministerio de la Producción, en la cual ya se ve que hay una más sinergia, que hay comunicación más fluida. Creo que es lo que debe
liderar, y estoy convencido que la parte de lo que es el software tiene que empezar desde el colegio, ¿no? Cómo empoderar a los niños del colegio para que, o sea, la cuarta revolución industrial, la época de la economía digital implica que todos entendamos de tecnología y que sepamos por lo menos saber algo de programación. A nivel de Apesoft se han venido desarrollando una serie de programas como Estudiantech, por ejemplo, que la idea es empoderar desde el colegio el cariño, el amor por el desarrollo de software y enlazarlo directamente, obviamente, con la parte universitaria, ¿no? La academia tiene que colaborar. Creo que hay carreras que hay gente que está entrando hoy día a estudiar y que en los próximos 5 años va a salir y no va a encontrar trabajo, producto de ese cambio en la revolución, lo que estamos viviendo ahora. Entonces, se tiene que enlazar políticas de gobierno con la parte de academia, con la parte privada, y nosotros como gremio realmente creo que unificar para en conjunto generar esas sinergias que al final lleven pues a que Perú se pueda posicionar como un país que sí es productor de software y exportador, ¿no? Sí. ¿Quisieras agregar algo, Carlos, a la palabra de Apesoft? Sí, hay un tema que es importante. Es que en la mayoría de los casos, tanto las entidades privadas, las mismas empresas, no hacen un común denominador. Todas ven el día a día de sus propias empresas. No desarrollan y no buscan desarrollar una política, salvo algunas serias excepciones. Y esto es lo que tenemos que buscar. Tenemos que buscar que las empresas se den cuenta de que si no logramos llegar a acuerdos que en el común denominador hagan prosperar al sector de tecnología de información, se nos va a hacer cada día más difícil. La idea es realmente buscar un delineamiento y todo seguir ese delineamiento. Porque si no, todo el mundo va a entrar a su lado. ¿A cargo de quién? Puede ser a cargo del gremio, puede ser a cargo de un grupo que se ensamble para dirigir esto. Pues esto no solamente se puede hacer un gremio. Vamos, el clúster, Apesoft. Me gustaría que intervenga Fernando Graus en la parte de lo que es El gobierno. y el gobierno sobre todo. Realmente todo lo que se puede hacer acá, mucha de su importancia es en hacia el gobierno y también a la academia, porque nos falta investigación. Las universidades cada una se va por su lado. No ven en conjunto una mirada hacia el futuro de la tecnología de información. Cada uno arma su malla curricular como ellos creen conveniente. No tienen un enfoque, no tienen un enfoque nacional, no tienen un enfoque de desarrollo de la tecnología. Y eso ya debe de pasar a mejor destino. Ya debe de darse a otra perspectiva. Sí, gracias, Carlos. Gabriela, ¿quisieras agregar algo en un minuto a esta primera ronda? Bueno, un poco lo que ya mencionaron, es cierto que tenemos que ver las soluciones que se están ofreciendo al mundo, pero también es importante que esas soluciones puedan implementar esas nuevas tecnologías. Algo que sucede, y es algo que no solamente pasa en el software, sino en muchas industrias, es que las empresas están muy abocadas al mercado local. Entonces muchas veces no conocen lo que se pide afuera, y cuando ya dan ese paso para salir, ya sea porque alguien los contactó o vieron la oportunidad, hay un desfase, se puede decir, ante este nuevo escenario, ¿no? Entonces es importante, como ya lo había mencionado, trabajar con las empresas para justamente darles esas herramientas que les permitan poder llegar al mercado, que es un poco lo que tratamos de hacer desde PROMPERÚ, ¿no? Como parte de las promociones tenemos una serie de capacitaciones, que es un poco que puedan conocer estos factores. Pero es una industria que está en desarrollo. Claro. Bueno, creo que estamos concluyendo la primera etapa del conversatorio con una conclusión muy clara, ¿no? O sea, hay una industria del software incipiente que se está formando por sí misma, ¿no? Que falta una estrategia de país, falta una mejor estructuración empresarial, evitar la dispersión, ¿no? El talento no se gestiona, está dejado al azar, ¿no? Y debería gestionarse desde las escuelas, ¿no? Para ir produciendo el capital humano que se requiere, ¿no? No hay un ecosistema de innovación suficiente y hay un desfase entre la oferta y la demanda, considerando inclusive regional y globalmente.
Pero me gustaría empezar la segunda parte del conversatorio por el tema que creo que es más importante, ¿no? El del capital humano, ¿no? El del talento, ¿no? En el Perú hay, por ejemplo, un grupo de peruanos que ha regresado con un premio de $800.000, ¿no? En campeonatos de videojuegos. Los chicos de las universidades como la UNI, por ejemplo, ganan premios con frecuencia, ¿no? Entonces, ¿dónde termina ese capital humano, ¿no? O sea, no está acá la academia, lamentablemente, pero sí nos gustaría saber qué le podemos demandar a la academia para gestionar el talento humano con los skills que se requieren. La pregunta me gustaría empezarla con Enrique, que tocó el tema. Bueno, yo creo que ahí tiene que haber un enlace entre lo que es la política del Estado, porque SUNEDU, como ente regidor, digamos, de la educación en el país, que tiene que ir enlazado con el tema de la academia, y ahí vengo de la parte de lo que es las leyes y las regulaciones. Por ejemplo, ahora tenemos ya, o sea, desde el Congreso se tienen que dar normas y regulaciones que ayuden a que el tema de la educación, en este caso digital, se desarrolle a nivel del país, que favorezcan obviamente la implementación de estas nuevas tecnologías, y eso tiene que ir enlazado definitivamente con la parte de cómo generar un ecosistema que desde los colegios, o sea, tiene que haber un liderazgo digital. Creo que en el país aún falta un ente o un líder que diga, ¿sabes qué? Esta es la ruta que vamos a seguir, estos son los pasos que vamos a seguir, y de ahí, digamos, todos los entes, en este caso, tanto del Estado como la academia, con la parte privada, se enlacen y generen esas sinergias para, obviamente, hacer que el tema del software se desarrolle, ¿no? Con proyectos claros, concretos, como el que mencioné de Studentech, y la idea es cómo unir todos estos gremios y comenzar desde los colegios por ese amor y cariño al software, sabiendo que el tema de transformación digital no es una opción, es algo que lo tenemos que hacer. Todas las empresas o personas que no se adapten a esta nueva revolución industrial, por así decirlo, la cuarta, van a perder valores del mercado. Así que es un tema que tiene que venir desde arriba hacia abajo, y nosotros como gremios colaborar para que eso se lleve, ¿no? Perdón, Raúl, ha llegado David Ederi. Sí, ¿cómo están? Buenos días. Disculpa la tardanza, pero el tráfico es sí, terrible. realmente estresante. Bueno, no sé qué cosas han estado tratando en la primera etapa. Sí, te lo resumo, David, ¿no? Dijimos, primero vamos a ver una mirada interna al mercado. Tenemos una industria de software. ¿Qué caracteriza a una industria? ¿No? Es un conjunto de empresas que están tratando de desarrollarse en ese lado. Y ahí cada uno identificó su visión de lo que es la situación interna, ¿no? La segunda fase es analizar los factores críticos de éxito de una industria, ¿no? Entonces hemos hablado de estructuración empresarial, evitando la dispersión, ¿no? Del ecosistema de innovación, de cómo gestionar el talento para producir capital humano adecuado, ¿no? Y después de esa etapa, a lo que vamos a ir es a tratar de coincidir en una estrategia, De acuerdo. para incrementar las capacidades y tener una oferta exportable de software que hasta ahora creo todos coincidimos basada en soluciones, ¿no? Para finalmente pasar a conclusiones. Entonces te invitaríamos que nos resumas al momento la posición de la Dirección de Desarrollo Empresarial de Perú. Bueno, nosotros empezamos este trabajo de impulso al sector en el año 2000. De hecho, creamos APESOFT, ¿no? Con la finalidad de justamente las empresas sientan que a través de este gremio pudiesen tener pues todas esas aristas que necesitan las empresas. ¿Qué necesitan las empresas? Y hay un aspecto que tenemos que ser también un poco realista al enfrentamiento cultural de los propios empresarios, que creo que no se está diciendo acá. ¿En qué sentido? Nosotros tenemos 18 años impulsando al sector, y el sector, cuando lo empezamos, exportaba 15 millones y hoy día exporta 52 millones de dólares. ¿Qué está pasando? Mientras que el año anterior, de 270 millones que se importó en software, hoy día se exportan 540 millones. Entonces, ¿qué está sucediendo ahí?
Y nosotros en ese sentido lo hemos venido analizando en muchas ocasiones, porque desde el rol que nos compete del Estado, que es la promoción de exportaciones, vemos que por el lado empresarial las empresas no están redefiniendo claramente cuál es el rol que deben cumplir, a lo que tú acabas de mencionar, solucionar. ¿Qué cosa voy a solucionar? ¿Voy a solucionar con un ERP? ¿Voy a solucionar los temas con software o factorías de software? Esa es la forma como voy a desarrollar. Nosotros no somos la gran industria como la que se aspira a tener en su momento, y eso hace de que las empresas tengan que focalizar claramente a dónde tienen que madurar sus propias soluciones. Si yo me enfrento a una gran fábrica de software, me voy a enfrentar a los precios del mercado internacional de Brasil, que no son muy adecuados. Y eso hace de que justamente al ser un producto tan básico, por programación, no aspire a nada más. Si yo voy hacia soluciones que pueden ser más horizontales de la industria, ¿no? Voy a competir con todo el mundo. SAP ya creó sus soluciones más para pequeñas empresas. O sea, estamos compitiendo contra las grandes empresas globales, ¿no? Que están acá en Perú. No siquiera están en otro lado, ya están acá en el Perú. Tercero, si yo busco resolver un problema en específico, en una industria en específico, probablemente esa sea la gran arista. Por ejemplo, nosotros a nivel internacional nos reconocen por nuestras exportaciones alimentarias, ¿sí? ¿Cuántas soluciones de software del sector agroalimentario se ha desarrollado en los últimos años? Nos reconocen que somos una gran empresa, un gran país que ha resuelto el tema de las microfinanzas. ¿Cuántas soluciones estamos ligando a ese sector? ¿Cómo es posible que vengan empresas de países muy cercanos acá a ofrecer a nuestros agroindustriales algo que nuestro sector no lo puede ofrecer? ¿Qué pasó ahí? Entonces estamos siendo muy, románticos a expresar los problemas del sector de software cuando no estamos viendo el tema en sí, el gran problema. Y yo creo que ahí está el enfoque empresarial que dice al inicio. ¿Por qué? Porque las empresas no han resuelto ¿qué cosa? Uno, las empresas que se han desarrollado en este sector son muy buenos ingenieros, pero ¿dónde está la gestión? ¿Dónde están las habilidades blandas para poder gestionar una empresa? Y ahí hay grandes debilidades. Grandes debilidades que persisten. ¿En qué? En la toma de decisión, en la definición estratégica. ¿A dónde yo debo enfocar? ¿Qué tanto puedo generar alianzas con otras empresas? Uno ve, por ejemplo, Alemania, ve Francia, ve Estados Unidos, todas ellas ya han adoptado el tema de tecnología con grandes oportunidades para el sector de software. Nuestro país, ¿cuánto invierte en educación? Las empresas son 38%. Y Chile invierte ¿cuánto? 87%. Entonces no tengo que sacarme ese antifaz del rostro, porque si no estoy viendo lo que está pasando. ¿Puedes repetir ese dato? Las empresas en Perú invierten en educación 34% de su presupuesto, sí, 37%. 34%. ¿Y los chilenos? 85%. ¿De su presupuesto de qué? Capacitación a empresas de software. Ese es el presupuesto que yo destino justamente para formar nuevos, es que acá viene lo siguiente, el tema del software no podemos decir que es el programador. La empresa de software hoy en día, como está visto en el mundo, es multidisciplinaria. O sea, yo no puedo sentarme a estar hablando con programadores, no, tengo que poner al administrador, al logístico, a todos ellos que conocen verticales y que me van a ayudar a crear. Y eso es lo que justamente hace que las empresas no tengan una visión más amplia de la que hoy día existe. Voy a introducir una variante en la conversación, ¿no? En el Perú las industrias se planean, o una vez que surgen espontáneamente se trata de ordenarlas y darles facilidades, ¿no?
¿Cuál es la experiencia que tú has visto género en Colombia? Porque hablamos hace un rato de Medellín, que ha pasado a ser la ciudad más violenta del mundo hace unos 20, 25 años, y ahora es el hub de desarrollo de industria 4.0, ¿no? en Latinoamérica. Entonces ahí ha habido un planeamiento, ¿no? Entonces, retiro la pregunta, ¿no? La industria del software en el Perú, que es incipiente y se ha generado por sí sola, hay que ayudarla, que se formalice, hay que planearla más, y eso requiere el concurso de todos. ¿Cuál es tu análisis al respecto como cluster? A ver, justamente el tema, nosotros como cluster tenemos una restricción, ¿no? Que es sostenibilidad. Nuestra misión es fortalecimiento empresarial en principio como centro, pero a partir de dos componentes más, que es justamente la generación de talento 4.0 y montar o consolidar el ecosistema de innovación. En lo que se refiere, lo que mencionabas acá en el país, y complemento, y yo estoy totalmente de acuerdo, mencionaba, acá tenemos que enfocarnos. Primero, yo creo que hay una debilidad de todos en conjunto, que no tenemos una estrategia integrada. Sí. Segundo, hay algo elemental que se está haciendo bien, y la única manera que integra es integrar la triple hélice. Pero a partir de tener un centro, ese centro son los centros de innovación, o como le llamemos, ¿sí? Los centros físicos que están articulados por alguien, hay un articulador. ¿Sí? En el caso de Medellín, le digo, hay un buró, ¿sí? Donde integra alcaldía y la Cámara de Comercio le dan paraguas, y abajo se montan todas las estrategias de innovación para desarrollar y focalizar, porque nosotros como país no podemos ir a competir con SAP, con Oracle, con Google, con Facebook. Tenemos que desarrollar soluciones, lo que te decía, nosotros en el clúster estamos enfocados en los 4 segmentos estratégicos del país: agro, plataformas disruptivas para agro, para turismo, para minería, y esperamos también entrar a banca. ¿Por qué no el fintech? Porque justamente hay una gran competencia acá, pero donde somos fuertes tenemos que volvernos especialistas en agro, tenemos que volvernos especialistas en turismo, tenemos que volvernos especialistas dentro de agro, pues en forestal, en manejo de todo lo que es manejo de lo que es control de esparra o café, por ejemplo, cafés especiales, ni siquiera cafés estándares. Entonces, lo que está sucediendo, y lo digo así, nosotros desde el clúster, y hoy, es más, me adelanto y mito de lo digo, o sea, la única manera, el gran problema de la dispersión tiene que ver primero por integración, pero la integración tiene que ser física. Si nosotros no tenemos centros de integración física, como los centros de innovación donde converge universidad, empresa y Estado, simplemente no vamos a seguir en un proceso de dispersión muy, ¿verdad? Y entonces las estrategias no se pueden plantear ahí. Lo que mencionaba Gabriela, sí, el gran cambio, y nosotros, por ejemplo, estamos en una estrategia al revés. Tenemos que filtrar a las empresas que realmente tienen visión para poder comenzar a fortalecerlos. Y la condición es que tienen que entrar a ser 4.0. ¿Sí? No significa que descartar a todos, pero tiene esa estrategia. Y a partir de eso, lo que mencionaba David, próximo año, y los invito, el plan del próximo año es, tomando el ejemplo de Medellín, que tenemos oficinas allá ya, acabo de inaugurar hace una semana, en Ruta N, es justamente crear las estrellas de Perú, pero tiene que ser en 4.0. No puede ser de RPs, no puede ser de CRMs, tiene que ser plataformas de agro, plataformas que tienen componentes de inteligencia artificial o lo que sea de cuarta revolución, plataforma de turismo, y estas estrellas tienen que comenzar a escalar. Y ahí lo que invito es yo creo que la gran debilidad es que tenemos que tener un solo frente. Una estrategia para el próximo año de escalamiento tiene que ser ahí. Y por lo menos nosotros desde el clúster, se lo digo, estamos planteándolo y estamos dando pasos en la medida que podemos. Pero, perdóname, y para terminar, por ejemplo, nosotros estamos cogiendo un foco ahorita regional. Cajamarca, el presidente de manera directa, estamos lanzando Cajamarca, centro de la cuarta revolución en Perú. Pero el foco va a ser agro, dentro de agua forestal y café, en una primera etapa, turismo, educación. No minería, pues ya sabemos por qué, pero estamos montando el gran centro de la cultura e innovación regional de Cajamarca, que es un Ruta N mejorado. De acuerdo. Sí, es un... Ahora, complementando un poquito, no sé si la no, dinámica lo acepta o... No, justamente quería pedirle a David que nos conteste una pregunta más, ¿no? Está por aquí, hay que sacarle el jugo. PROMPERÚ apoya la oferta exportable de software de una industria que todavía es incipiente, desarticulada, dispersa, poco competitiva, no planeada. ¿A quién le tocaría dentro del Estado que eso se corrija y que se consolide como una industria? ¿Al Ministerio de la Producción? Bueno, en otros países... Termino la pregunta, ¿no? ¿A quién le tocaría que se introduzca, por ejemplo, en la malla curricular las competencias básicas para que
se aprende a hacer software con algoritmos, con matemáticas, ¿no? Aquí le tocaría una mejor articulación de la estructura empresarial, ¿no? Aquí le tocaría la formulación de una estrategia nacional, porque efectivamente necesitamos un liderazgo digital, ¿no? A los gremios, o sea, ¿qué parte del Estado hay que apretar el botón para que Yo quitaría esa palabra gremios, yo diría actores. Actores. O sea, en mi opinión, ¿no? Porque gremios, y justamente, por ejemplo, APESOF es un actor, PROMPERÚ es un actor, para poder, el clúster es un actor, la universidad es un actor. Comprendido, David. Bueno, en otros países lo que han constituido son los ministerios de ciencia y tecnología, ¿no? Que creo que ese es el punto de apoyo más sustantivo para poder entrar a todos estos aspectos. De hecho, si uno ve, CONCITEC han lanzado todo un concurso, ¿no? Para el tema de innovación, con $100 millones que ahorita puesto para ese tema. Entonces, yo sigo sintiendo de que, ok, si no tengo el ministerio, o sea, no podría hacer nada. Sería una conclusión. Sin embargo, PROMPERÚ de alguna manera ha buscado generar ese espacio al sector, dándole de alguna forma un peldaño en el mercado internacional. De hecho, ¿qué cosa hicimos en el pasado? Creamos la marca Crea Software Perú, que se internacionalizó en Colombia. Gracias a ese trabajo en Colombia en el año 2008, hoy día Colombia tiene lo que hoy día estamos viendo. Porque esas son las buenas prácticas que nosotros trasladamos. El problema fue que nunca lo logramos acá concretar. Con planes estratégicos. Fuimos a México a buscar estos programas de ProSoft, estos programas que se articulan entre el eje central, los gobiernos locales, las empresas y todo el mundo fluyendo y respirando la necesidad, no de un software, sino la necesidad de ponerme hacia una plataforma más competitiva, que es algo que nadie lo está diciendo. Acá no es un tema de un software o lo que fuese. Acá se trata de cómo hago más competitivas mis empresas. En el Perú Service Summit, que ustedes lo deben conocer, estamos en la 9ª edición, y lo que decidimos es juntar al sector manufacturero con las empresas de servicios. ¿Qué pasaba con la industria? Estaba necesitando automatización. Representamos a 4 empresas que podrían trabajar en transformación digital, luego de una convocatoria, evidentemente, a todos los actores. Y resulta que la manufactura recién se enteraba de que había empresas peruanas brindando este servicio. Entonces hay un desconocimiento, ¿no? Hay un desconocimiento porque evidentemente la manufactura hoy día está subsistiendo. Si vemos cuánto va a crecer el próximo año, dicho por el MEF, las exportaciones es 0.8, menos del 1%. Y si yo quisiera de alguna manera escalar como lo hace Alemania, como mencionaba, o Francia, que el 98% de su industria ya está tecnificada, ¿qué cosa tengo que hacer? Entrar a ese proceso. La pregunta es, ¿lo podré hacer con las empresas peruanas? O sea, ¿cómo empiezo a generar esas alianzas, ese concadenamiento que me permita justamente realizar? Puedo tener el ministerio más maravilloso, pero son las personas las que finalmente hacen los cambios. Y si entendemos lo que ahora tenemos en software es porque, y eso no es un tema que lo tome como soberbia, pero es un trabajo que de alguna manera PROMPERÚ ha sido sostenido. Desde el año 2004 al 2018 hemos seguido sosteniendo, desde el año 2000 que formamos APESOF, hemos seguido sosteniendo al sector. El tema entonces es, ok, si tiene que hacer un ministerio, una estrategia, perfecto. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos realmente a crear el cambio? ¿Cuántos de nosotros? Porque yo puedo armar un lindo planeamiento, con objetivos, con una visión clara, con estrategias, con acciones, pero ¿cuánto de eso estoy dispuesto a cumplir? ¿Cuánto de eso va a significar sacrificios? Pero también ¿cuánto de eso va a significar ganancias? ¿Por qué Ruta N es lo que es Ruta N? Ruta N es porque el gobierno puso la apuesta, pero puso la apuesta porque tenía gremios fuertes. Cuando nosotros hacemos nuestras convocatorias, yo miro al costado y digo, ¿dónde están mis empresas? ¿Dónde están las 300 empresas que tanto hablamos? Entonces, ¿qué está pasando?
está pasando simplemente de que todos lo estamos mirando bajo una singularidad que no es la más recomendable. Tenemos que ver cómo tú te insertas. Por eso me parece bien lo que el Cluster está haciendo. Oye, voy a apostar por turismo, perfecto. Tráeme turismo, agroindustria. Dime en qué momento o qué cantidad o productividad voy a tener esta hectárea que estoy produciendo las alcachofas o lo que fuese. ¿Tenemos esa capacidad? Eso es lo que nosotros tenemos que montarla. ¿Para qué? Para que se enganche a una necesidad que hoy día tanto decimos. Hablamos de transformación digital 4.0 cuando realmente la CEPAL vino hace un mes y dijo, señores, Latinoamérica está en el 2.2 y queremos llegar a 4.0. Y aquí estamos hablando de algo de qué. David, te escucho y me suena lo siguiente, ¿no? Y lo formulo como pregunta a Fernando, que es mucha experiencia en este mercado. La industria del software necesita un Gastón Acurio que inspire, ¿no? Porque me parece que es un tema de liderazgo, ¿no? Están todos los elementos sobre la mesa, no los estamos viendo y tal vez falta alguien como Gastón que haga lo mismo que hizo por la industria culinaria y gastronómica. ¿Cuál es tu percepción al respecto? A ver, antes de darte la respuesta, un pequeño marco para esto. Yo no creo, estoy además plenamente convencido que los problemas de la industria privada los tenga que resolver el gobierno. Lo que sí tiene que hacer el gobierno es ser un ente promotor. Eso es importantísimo. Creo que, por ejemplo, la labor de David mencionaba, no le quito una palabra al esfuerzo hecho, pero no ha habido una respuesta de los propios empresarios. O sea, y ahí es donde respondo tu pregunta, ¿no? Yo creo que sí, necesitamos liderazgo. Y necesitamos liderazgo en general en la industria, porque el problema del software es un problema. Pero en algún momento haremos el conversatorio sobre servicios, y en servicios también tenemos problemas que hay que resolver. Hablo de servicios de tecnología de la información, ¿no? Entonces, lo dije en mi exposición anterior, yo no siento que haya liderazgos de ningún tipo y puede ser, digamos, viéndolo desde el punto de vista gremial, que ya lo expliqué, como también podría ser, como Heller lo comenta, desde el punto de vista de actores, ¿no? Eso es como lo querramos poner, pero no existe un liderazgo fuerte. Yo tengo 25 años en la industria. Y la verdad es que los cambios que yo he visto en estos 25 años, 20 a los cuales me he dedicado a investigarla, a conocerla, a estudiarla, no han sido dramáticos, ¿okay? Lo único que ha desarrollado fuertemente es la parte de infraestructura, que es básicamente hardware y poco software, ¿okay? Pero siendo el software el corazón, como le dije yo, de cualquier dispositivo, el corazón de cualquier solución que pueda haber, no siento que hayan habido cambios importantes. Hay actores, yo he tenido la oportunidad de a un par de empresas de APESOF hacerles estudio de mercado para unas soluciones de inteligencia artificial muy buenas, ¿okay? Yo me he quedado sorprendido, no puedo dar los detalles por supuesto, pero creo que hay gente que sí está haciendo su tarea, pero la inmensa cantidad de gente, y puedo hablar por ejemplo en el caso de ERPs, ¿no? Tenemos en ERPs nacionales uno que más o menos despunta en forma importante dentro del país y otro que lo fue en su momento y que se ha venido a la desgracia por el tema de servicios y por el tema de innovación. Entonces, yo no entiendo cómo tú puedes abandonar tu empresa, porque la mayor parte de estas empresas son hechas por personas, o sea, no es que tengan 20 directores o 20 accionistas que la crean, generalmente es una persona o una familia la que lo maneja. ¿Cómo puedes abandonar tu empresa para que tu empresa no crezca? Entonces, yo creo que tenemos obligatoriamente los empresarios que tomar una posición respecto a ese tema de liderazgo y ver cómo resolverlo. Ahora, acompañado de eso, y siguiendo la línea, digamos, de que el Estado no debe ser paternal con las empresas y debe ser promotor, es que no tenemos tampoco dentro del Estado una solución integral, alguien que maneje las políticas públicas, ¿okay? No existe. Tenemos comunicaciones que solamente enchufa cables,
tenemos la SECNI que ve el ombligo del Estado para adentro. Gracias a PROMPERÚ es el único que de alguna forma ha estado ayudando en el tema de software, pero no hay integración, o sea, no se hablan entre ellos. ¿Okay? Entonces, si no tenemos un organismo, creo que Henner lo comentó en la experiencia colombiana, pero hay muchas experiencias acá en Perú, un organismo que maneje las políticas públicas y que pueda, no tiene que ser una burocracia de 1000 trabajadores, con cerca de 10 o 20 trabajadores lo puedes hacer, o sea, pero gente que conozca de la industria se puede repartir pelota porque hay organizaciones que lo pueden hacer. Pongo un detalle así tonto, ¿ya? Así tonto para que vean de cómo no, el Estado no se mira. ¿Okay? Salió esta norma en el año 2000, más o menos, el gobierno de Toledo, del tema de la norma técnica peruana de seguridad 17001. A mí me gustaría que América Sistemas haga entrevista a 10 ministerios y le pregunte cuántos de ellos están cumpliendo con la NTP, pero que le demuestren, no que digan, no que declaren. Ninguno la está cumpliendo. Es más, tú vas a hacerle una consultoría en tema de seguridad y ¿qué te contestan? No hay presupuesto. ¿Okay? Entonces, esa es la forma como estamos haciendo el desarrollo de tecnología en el país, así no vamos a avanzar a ningún lado, ¿no? Entonces, tenemos que concentrar liderazgos, responsabilidad de los empresarios, pero también en el lado del gobierno tiene que haber alguien que maneje las políticas públicas, concentrando todos estos esfuerzos y además como un director de orquesta, orquestándolos, como lo vamos a decir. Enrique, necesitamos una especie de CONFIEP que lidere estos 11 gremios Yo creo que para el tema de software. sí, creo que tenemos que estar de acuerdo en que debe existir un liderazgo digital y una hoja de ruta digital. El quien lo lidere, creo que definitivamente debería estar de alguna forma centralizado, pero donde la parte del gobierno, digamos, se distribuye a lo largo de todos ellos, un eje centralizado. Pero yo creo que no existe fórmula mágica, pero sí una hoja de ruta. Hemos hablado, por ejemplo, de la infraestructura dura. Ya se implementó la red de fibra óptica, pero aún falta el tema de la última milla, aún no llega a las casas, a los hospitales. No se habla hasta ahora de la infraestructura suave. Por ejemplo, yo creo que el Congreso, sobre todo, deberíamos estar capacitándonos a ellos para que salgan todas las normas, regulaciones que van a favorecer el desarrollo de la economía digital. Y lo pongo muy claro, ¿no? Ya existe la telemedicina, pero cuando tú le quieres dar, por ejemplo, a través de una receta digital a tu paciente, la ley prohíbe que exista la receta digital, solo tiene que ser la receta impresa con firma del médico. Creo que es importante y acá tenemos desde APESOF, por ejemplo, hemos desarrollado de alguna forma una hoja de ruta en la cual definitivamente hay que promocionar la economía digital. El gobierno debería hacer esto en todas las áreas y componentes de la sociedad, incluidas empresas, individuos y todas las agencias del Estado. La sociedad digital hay que educar a todos los peruanos, y esto compete al gobierno, a la parte privada, etcétera, en cómo utilizar estas nuevas tecnologías adecuadas para mejorar esta calidad de vida. Hay que poner el conocimiento digital, vale decir, esta información útil en formatos digitales que sean ampliamente accesibles. O sea, hay una hoja de ruta y creo que esa hoja de ruta hay que seguirla y tiene que ser liderada por alguien. Para mí, la primera persona que debería liderar el tema de economía digital es el presidente. O sea. Sí, perfecto. Son las 10:05 de la mañana, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a formular la última pregunta y cada uno de los 4 participantes, ¿no? El gobierno, el análisis de mercado y 2 actores, ¿no?, centrados en la asociatividad, tienen 5 minutos para responderlo, ¿no? Estamos coincidiendo en más o menos los diagnósticos de la situación del mercado interno, ¿no? Es una industria todavía en formación. Pero aún así el tema del conversatorio es la exportación de software. Entonces, con todo lo dicho, ¿cuáles serían, por ejemplo, las medidas específicas que deberían tomarse en el corto y en el mediano plazo para, además de consolidar
el desarrollo de una industria como tal, ¿ya? Fomentar en paralelo la explotación de software, ¿no? Ya sabemos que tiene que estar basado en soluciones y no en tecnologías, que tiene que ser pertinente a las experiencias locales donde tenemos las mayores fortalezas, ¿no? Imaginemos, así, en la ley que ha sido observada hace poco de ciberdefensa, plantea una comisión de alto nivel, donde la sociedad civil participaba en los temas de ciberdefensa. Entonces, imaginemos que, haciendo ese paralelo, tenemos una comisión de alto nivel que la preside el presidente, ¿no? Para el desarrollo de la sociedad de la información y el conocimiento en el Perú. De cuya parte, o sea, y el gobierno digital es una parte, ¿no? Pero en general perseguimos una sociedad del conocimiento. Y que cada uno de ustedes preside esa comisión de alto nivel en representación del presidente de la República, ¿no? Entonces les pediría 5 conclusiones, 5, digamos, normas, 5 elementos a ejecutar como parte de una estrategia. David, podemos empezar contigo. A ver, yo creo que un aspecto sí fundamental es el tema normativo, ¿no? Porque si queremos construir una agenda digital que aún no la tiene Perú, definitivamente tiene que estar de la mano con una normatividad que entienda cómo funciona el camino del ambiente digital, y eso todavía no se ha desarrollado. El segundo aspecto está ligado justamente en el desarrollo de las capacidades y competencias. Coincido, y muchos de ustedes me han escuchado cuando indico la necesidad de crear estas plataformas tecnológicas, ¿no? No tenemos una ruta N, deberíamos nosotros apostar por una ruta N, porque es donde justamente se van a articular 2 elementos importantes: el emprendimiento y la inversión. Entonces, sin esos elementos no vamos a tener escalabilidad. El tercer aspecto, que sí creo que es sumamente importante, está ligado a entender necesidades. Creo que hoy las universidades y las mismas empresas no están apostando en capacitar, en formar, pero más aún en entender cuál es la tendencia, cuáles son esas necesidades que hoy en día me pueden crear oportunidades. Y vuelvo a repetir, no lo veamos porque es una empresa de software, veamos porque es una unidad de producción estratégica para brindar soluciones. Ahí creo que está el cambio en la mentalidad, y aquí está justamente la visión que tienen que madurar las empresas para poder llegar a los mercados internacionales. El cuarto elemento, que también es muy importante, son todas las acciones de promoción que ya se vienen dando. Y esto tiene que ir de la mano a una mayor madurez de las empresas, que se pueden enfocar en 2 líneas. La primera, que está relacionado a que, si bien es cierto, las empresas en gran mayoría son pequeñas, pues tenemos que trabajar en los aspectos de sus actividades. El clúster es un ejemplo de ello. Debería haber varios clústeres, aunque de repente acá a mi querido amigo no le guste, pero creo que debe haber clúster por verticales, clúster para la banca, clúster para porque es la mejor manera que yo voy a brindar las mejores soluciones y los mejores sectores. Y celebro lo que acaba de decir, porque hay que ser exigente con las empresas. Ya no podemos ser muy condescendientes con ellas. Las empresas también tienen que prepararse y tienen que invertir. Entonces yo creo que los esquemas asociativos deben impulsarse aún más. Y en esa línea nosotros como ProPerú lo estamos haciendo. El segundo aspecto importante para poder internacionalizar debidamente estas empresas es que tienen que ser globales. No hay manera para una empresa de esta línea que, si no es global, no se va a poder internacionalizar. ¿Y a qué me refiero a eso? Al igual como he entendido los problemas que tienen acá en mi país, tengo que entender cuáles son esos problemas que tienen en otros países. Pero la única manera de llegar a entender eso es estando en el mercado. Ya no es el tema de internet, por más digitales que sean, ¿no? Entonces, nosotros hemos creado un producto que se llama los centros de negocios. Y son plataformas que durante 9 meses albergamos a 9 empresas para conocer todos esos detalles y empiecen a desarrollar, ¿qué cosa? Contratos. Y me permita realmente posicionarme en el mercado, no una exportación. Porque las condiciones naturales que tiene este tipo de empresas lo pueden hacer.
Entonces, ahí estamos abordando el tema de formación. Y el quinto y último, que es muy importante, es que tenemos que tener un centro que nos permita un poco trabajar la perspectiva. ¿Y por qué tenemos que trabajar la perspectiva? Porque ese va a ser el ángulo direccional de todo lo que estamos haciendo. O sea, hoy día yo no puedo pensar que voy a desarrollar soluciones para hoy día. Tengo que pensar qué va a pasar en los próximos 10 años. El tema de alimentación, el tema del agua. Todos estos elementos que ya los conocemos, la pregunta es ¿quién está buscando soluciones? Hablamos de que la manufactura en los próximos 2 años, 45% van a estar ligados a los robots. De hecho, Amazon tiene más de 100.000 robots. Adidas trabaja a través de impresión 3D las confecciones de zapatillas. ¿Qué más va a venir? Porque si no tengo esa información, ese contenido de valor, ¿a dónde voy a direccionar a todas estas personas para que no sigan haciendo más RP, más software de almacenamiento, o viniéndose como fábrica de software, recibiendo o de alguna manera precios que no le va a crear un proceso de desarrollo de maduración? Creo que esos son 5 elementos que... Fernando. Ok, yo mientras que hablaba David, estuve sacando algunas ideas y se me ocurren 4, una de ellas divididas en partes. Lo primero es que necesitamos una recomposición o una mejora en el liderazgo empresarial, en la capacidad de gestión. Creo que tenemos muy buenos desarrolladores de software, pero nos falta la parte de mercadeo, nos falta la parte de administración, de poder manejar un negocio como tal. Eso creo que es esencial. El segundo punto es la parte que le tocaría a la academia, que es preparar profesionales para nuestro mercado y pensando también en el mercado de afuera, porque obviamente una de las cosas importantes para ser global es que tú puedas desarrollar tecnologías y digamos que sean aceptadas afuera. Si yo voy a trabajar con COBOL acá, no voy a ir muy lejos con esto, ¿no? Pero paralelo a la parte de academia, y esto le corresponde al tema de gobierno, es el tema de la alfabetización. David lo comentó antes, el hecho de que empresas manufactureras no sabían, y esto es pan nuestro de cada día que nos encontramos nosotros cuando hacemos los estudios de mercado, y las empresas no tienen idea de que hay soluciones locales que les pueden ayudar a resolver sus problemas, ¿ok? de gestión, obviamente. Y la parte fuerte, digamos, en la que yo haría mucho hincapié también, es el tema de la institucionalidad, ¿no? Cuando yo hablo de que tenemos al Estado dividido y que no conversa entre sí, las organizaciones que están vinculadas al tema de tecnologías, es porque no hay un ente que maneje las políticas públicas. Entonces hay que definir ese ente que sea capaz de manejar las políticas públicas, que sea capaz de llevarnos a un Perú totalmente digital. ¿Qué es un Perú totalmente digital? Que los servicios del Estado sean digitales, y con eso tenemos trabajo para desarrollo de software en cantidades navegables, no se imaginan cuánto. Tenemos que trabajar el tema de la identidad digital, ¿okay? El tema del DNI electrónico no sirve para nada, ni el 10% de la población actualmente tiene el DNI electrónico, entonces es un fracaso en mi opinión, y ya estamos con un Brasil que ha llevado la identidad al celular, y nosotros todavía no hemos dado el paso. En febrero, Renier dijo, vamos a tener la identidad digital en el celular, estamos acabando el año y no hay nada de eso. ¿Por qué? Porque lo quieren hacer ellos, porque no quieren, digamos, hacer un gran competidor del desarrollo del software, son las fábricas de software in-house, no solamente del Estado, porque Banco de la Nación tiene una inmensa fábrica de software, por ejemplo, propia, sino también tenemos en el campo privado también, un banco de crédito tiene, digamos, una fábrica de software muy grande. Cada vez se está cediendo más a la tercerización, pero lo hay. ¿Qué tenemos que tener más para un Perú digital? Una carpeta ciudadana, donde se guarde toda la información del ciudadano y que cada entidad, obviamente con la seguridad del caso, cada entidad pueda acceder a ella, y no que voy a hacer una gestión y le piden al DNI, voy a hacer una gestión y me dicen dónde vivo yo y cosas por el estilo.
la historia clínica digital. Ya hace 10 años fui al Ministerio de Salud a hacer seguimiento a la historia clínica digital. Han pasado 10 años y no hemos sido capaces de sacar la historia clínica digital. El Seguro Social se mandó por su lado, hizo lo propio, pero lo que pasa es que el Seguro Social tiene un límite, que son todos aquellos que son empleados por quinta categoría, y todos los demás quedaron en nada. Entonces, ni siquiera se ha aprovechado la tecnología que el seguro ha hecho para hacer esto. Y lo último, dentro del Perú Digital, debe ser el observatorio. Justo lo mencionaba David. El observatorio, ¿qué tiene que hacer? Tiene que mirar afuera para ver todas esas, tecnologías o tendencias del mercado, y tiene que mirar hacia adentro para saber qué cosa es lo que hacemos. O sea, no es posible que se intenten dictar políticas públicas sobre tecnología de información, lanzan leyes como las que tú has mencionado y otras más que han habido en este gobierno, y no tienen idea de cuántos data centers tiene el Estado, no tienen idea de cuántos programadores o desarrolladores calificados tiene el Estado, y cuántas aplicaciones tiene el Estado. O sea, no tienen idea. O sea, tú le das al Estado, le preguntas y no hay nadie que te pueda contestar eso. Entonces, si todo eso que he mencionado del Perú Digital es una oportunidad de negocio de la patada para todas las empresas desarrolladoras, siempre y cuando el Estado entienda que tiene que tercerizar. No puede seguir haciendo las cosas solas porque su gente está atrasada tecnológicamente en lo que es desarrollo de software. Y con eso paro yo. Perfecto. Bueno, la pregunta es la misma, ¿no? Lo que ha hecho énfasis Fernando es de que el gran consumidor para que se desarrolle una industria del software local debería ser el Estado, Podría ser, fomentando la digitalización del mismo, ¿no? Y ahí tenemos algunas paradojas como que no hay línea base, ¿no? Entonces los decretos y las normas se sacan por inspiración de alguien, ¿no? Pero no a partir de una estrategia. Entonces, la misma pregunta, ¿no? Las 5 conclusiones de cómo aceleramos el desarrollo de esta industria y cómo fomentamos a la vez su exportación. Listo. Bueno, mi parte debo hacer un poquito más, incorporándome, se puede decir, en ser parte de esta realidad, ¿no? Entonces, yo creo que en principio deberíamos empezar por reconocer nosotros que algo no estamos haciendo bien, ¿sí? Y eso es en principio liderazgo, ¿sí? Y yo propongo, y aprovechando justamente, yo creo que Prom Perú lo que hace es un gran esfuerzo, pero deberíamos ayudar a que eso se focalice en principio. Y eso propongo acá, establecer un liderazgo. Yo me propongo desde mi lado. Y por otro lado también hay algo que nos quejamos del Estado, es la representación política del sector que tenemos que tener. Es una realidad, ¿sí? Nosotros tenemos que definir, nosotros no podemos estar desde abajo reclamando que alguien no hace las cosas, cuando nosotros deberíamos estar arriba. La representación política es elemental, hablamos de Perú Digital, de talento, perdón, de Cuarta Revolución, y nosotros, los que estamos en el lado empresarial, no estamos ahí, y tenemos que estar en el corto plazo. Segundo, es el tema de, a partir de eso, establecer un liderazgo de la integración y el fortalecimiento empresarial, ¿sí? Entonces, si nosotros nos integramos y estamos exigiendo a terceros para que hagan las cosas por nosotros, entonces, si no nos integramos y fortalecemos empresarialmente, entonces no podemos reclamar a un tercero para poder que haga las cosas por nosotros. El tercer punto es un plan foco, ¿sí? Yo como clúster, se lo digo, no me he acercado a ustedes porque quería primero establecer una ruta como clúster, pero ahora sí les pido, antes de cerrar el año, que me escuchen y puedan unirme a la estrategia para poder aprovechar toda esa fuerza que ustedes tienen ahí. Entonces, un plan, focalizar. Y focalizar no es que vayamos a exportar CRM, CRPs, sino de lo que realmente vamos a hacer fuertes, donde otros países no la tienen, ¿sí? El cuarto punto es, sí estoy totalmente de acuerdo, soy un gran promotor de eso y espero lograrlo, fortalecer el clúster, lo queremos hacer en la región Cajamarca, espero que sea un tractor para esto, es los centros de innovación, pero yo diría más que innovación sean los centros de convergencia, ¿sí? Donde esté la universidad, la triple hélice pueda converger ahí. Y eso va a ser más que un centro físico de innovación, va a ser un polo de atracción de inversión, ¿sí? Y a partir de eso se arrastra el talento, se arrastra la empresa y todo el tema. Gracias, Fernando. Y el último punto justamente tiene que ver, la consecuencia es, y la base de todo es generar, pero nosotros le llamamos en el clúster agilidad 4.0, donde no solamente es generar ingenieros, sino generar componentes de innovación, de agilidad, ¿sí? Nosotros le llamamos agilidad, porque dice talento, dice, el de innovación dice, no, es que es talento. Entonces, agilidad.
Entonces, y dentro de eso tiene que haber un componente que es un observatorio, ¿cierto? Tienes que ver, justo a una anécdota, estuve reunido con el doctor Walter Alba, porque estamos cambiando la estrategia para que sea el museo. Digo, un museo en el Perú se ve como digo, es una huaca, pero moderna y pintada. En la cultura tiene que narrar tu pasado para poder identificarte, mostrarte el presente y ver cómo te ves en el futuro. Entonces, los centros de cultura e innovación, por ejemplo, es algo que estamos impulsando nosotros del clúster para mantener justamente esa entidad y luego ponerle foco. Es un poquito en resumen lo que yo puedo aportar en esto. Perfecto. Enrique. Sí, yo quería complementar todo lo que estamos hablando. La idea es que todo esto sea inclusivo, que llegue a todo el país, ¿no? Tenemos que terminar con el tema de la infraestructura dura, o sea, el tema de la red de fibra óptica. Hay una serie de... se viene todo un plan de internet para todos, la misma red satelital. Esto debería terminarse lo antes posible, de tal forma que esto respalde el desarrollo de todo lo que estamos hablando, pero a nivel de país, no solamente en las ciudades más importantes. Luego creo que es importantísimo capacitar a nuestros congresistas, ¿no? Que implementen reformas en leyes, normas y regulaciones que rodeen justamente el desarrollo de toda esta economía digital para que el Perú avance y responda efectivamente a estos desafíos globales. La tercera es la infraestructura de servicios interactivos, que casos muy importantes como el de PROMPERÚ, donde son las instalaciones con servicios digitales que el gobierno proporciona a empresas y particulares en todo momento, alcanzando a todo el Perú, promocionando una comunidad interactiva, justamente que habilite, por ejemplo, todos estos desarrolladores de ideas, pensadores creativos, con talentos y diseñadores con especialidades al servicio de una multitud de casos. Para nosotros también es importante el tema de promoción de esta economía digital, ¿no es cierto? Cómo el gobierno debe ser en todas las áreas y componentes de la sociedad, incluidas las personas, los individuos y las agencias del Estado. Hay que promocionarlo, seguir promocionándolo. Hay que educar a todos los peruanos sobre cómo utilizar estas nuevas tecnologías de manera adecuada. Creo que hay una analfabetización digital generalizada y la idea es cómo enseñar cómo usar la tecnología para justamente generar beneficios económicos y sociales para todos los peruanos. Y el conocimiento digital, colocar información útil en formatos digitales que sean ampliamente accesibles. Y en ese sentido, creo que tenemos que, estoy de acuerdo con ustedes que hay que focalizar, tenemos que tener plataformas que realmente incluyan a todo el país, plataformas de 4.0, donde podamos llegar quizá con propuestas muy importantes en comercio exterior y en turismo a todo el país. Nosotros como APESOF tenemos una propuesta ya para una plataforma que pueda unificar a todo el país y la hemos estado promocionando y cada día estamos llegando a más agentes del Estado y también la parte privada para que esto pueda escalar. Y estoy de acuerdo con Jenny y con todos los demás, tenemos que unirnos, trabajar creo que más seguido y tener una propuesta, más que 10 propuestas diferentes, juntarnos, dialogar y lograr una propuesta de ruta o una hoja de ruta nacional donde todos tengamos un mismo norte, ¿no? Hay que unificar criterios, generar más sinergias y en vez de tener tantos líderes diseminados en todo el Perú, tener menos líderes, pero apoyados por todos los gremios, etcétera, que existen a nivel del país y presentar propuestas muy enfocadas, ¿no? Y seguir trabajando de la mano con todas las propuestas que tienen las diferentes agencias del Estado. Bueno, estamos a 5 minutos de la finalización. Antes de las palabras finales mías y de César, me gustaría pedirle su opinión, su último comentario a Carlos, un par de minutos, y después a Gabriela. Perfecto. APESOF está preocupado por el desarrollo del contexto informático del país. Tenemos un país que no apoya y no ayuda a generar más empresas de software. No solamente eso, lo agobia tributariamente, le hace competencia desleal, no le permite desarrollarse porque necesita apoyo. En el caso del clúster periodista, ellos han ganado el PAC, el programa de apoyo al clúster, que le permite en esta segunda etapa tener 1.350.000 soles, si no es un poco más. Sí, porque
para poder hacer proyectos, porque eso no le da un solo. Entonces, nosotros somos una asociación sin fines de lucro que no nos permite contar con dinero para poder generar. Tenemos proyectos, tenemos Estudiantes, tenemos la Escuela Militar, tenemos hasta la misma plataforma, una plataforma que ya la dio la PCM, la SEC, Ministerio de la Producción, MINCETUR, que ayer hemos tenido reunión con ellos, la ha visto Relaciones Exteriores. ¿Por qué? Porque hubo un programa que se dio con el Canadá, en donde se presentó una oferta exportable de 4 sectores: textil, joyería, calzado y utilitarios. Y fue un éxito. 16 empresas nacionales, MIPYMES, presentaron su oferta exportable a productores, compradores canadienses. Y fue un éxito manejado por la cónsul de Canadá, de Perú en Canadá. Y esto es lo que ha llamado a que Cancillería nos convoque para poder ver la posibilidad de hacer el desarrollo de la oferta exportable del país a nivel global. Eso es lo que lo busca, pero como le digo, no tenemos apoyo económico. ¿Cómo generar? Y encima tenemos a cuestas que el mismo Estado es competente y legal. Nos envían requerimientos, gracioso. El Ministerio de Salud nos envió 45 requerimientos en un mes. Ni uno no ha podido aceptar en ninguna empresa del país. Se ha presentado, pero ninguno fue aceptado. Curioso. No se sabe si es para medir el precio del esto o porque sigue manteniéndose el vicio en el Ministerio de Salud. Gracias. Gabriela, ¿alguna respuesta? Bueno, un poco ya lo que han mencionado a lo largo de toda la reunión. Tenemos una industria que está en desarrollo, hay mucho talento, hay muchas empresas que tienen las capacidades para poder salir de ese salto al mercado internacional, pero es importante también que haga este cambio en la cultura empresarial, ¿no? Que ellos tengan otra idea, que puedan ver a modo de estrategia y ver más allá, tener un plan a 3, 5, 10 años y que puedan ir haciendo los pasos que deben seguir. Si bien es cierto, siempre se habla un poco lo que mencionan del Estado y la ayuda que debe dar, no, y como ya lo mencionó David también, no tiene la solución para todo, no es un trabajo que tiene conjunto, es cierto, debe ser un promotor, puede dar algunas herramientas, facilidades, un camino para poder salir adelante, pero también es mucho el trabajo que tenga la parte empresarial, ¿no? Y mientras lo más se pueda trabajar en conjunto es que vamos a tener buenos resultados. Bueno, yo quisiera comentar lo siguiente, ¿no? Los dos conversatorios anteriores tuvieron una finalidad de sacar conclusiones, ¿no? Aquí me es muy difícil sacar conclusiones, ¿no? Porque hay muchísimo por hacer, ¿no? Y no es tender fibra, ¿no? Que hay que hacerlo. No es cambiar una norma, ¿no? Estamos en formación de una industria que puede beneficiar a muchísima gente. Al país, a muchísima gente, ¿no? Entonces, en ese sentido quisiéramos lanzarle una propuesta, ¿no? O sea, hacer un espacio de América Sistemas, un espacio de interacción permanente para este tema, dedicado exclusivamente al desarrollo de una industria de software, que con la ayuda de los actores agremiados podríamos hasta trabajar en un foro virtual, ¿no? Permanente, ¿no? Invitarlos a una colaboración permanente en la comunidad de América Sistema. O sea, todas las semanas entramos a más de 36.000 cuentas de correo, desde despachos ministeriales, rectores, CEOs, empresas privadas, públicas, eso nos consta, ¿no? Por el feedback que recibimos, ¿no? Y pienso que desarrollar este mismo debate y cada uno de los puntos irlos profundizando de manera permanente de aquí en adelante, los invitamos a una colaboración, ¿no? Lo más frecuente y especializada o general que deseen, ¿no? Esa es una propuesta que ponemos sobre la mesa en este momento, ¿no? No sé qué opina. Yo quería comentar lo siguiente, ¿no? Y algo que no se ha dicho por las preguntas o cómo se ha conducido en la dinámica de esta reunión. Pero hay dos cosas fundamentales. La primera es que el Banco Interamericano de Desarrollo nos ha dado un pequeño fondo para formar la nueva estrategia de las exportaciones de servicios.
¿Por qué hablo de exportación? Porque ahí está circunscrito justamente el tema del sol. Y hace un momento me he parado porque me han estado llamando justamente para darme la noticia que ya tenemos los consultores. Entonces eso puede ser un espacio muy importante, pero insisto, necesitamos realmente ya salir de las tantas ideas y la acción, porque muchas veces nos quejamos, pero no estamos haciendo nada para revertir esa situación. Entonces ahí sí es importante que en conjunto tanto el Estado como el sector privado vean el norte, ¿no? Y no nos quedemos en lo coloquial, en los problemas que ya sabemos que existen. Todos tienen problemas, pero este es un sector que debe superar esos problemas, ¿no? Y el segundo aspecto es que mañana vamos a tener una reunión con un grupo de empresas de software justamente para ver la ruta. Porque una de las cosas que nos preocupa como Perú es que esa ruta de alguna manera no esté clarificada. Estamos llamando a líderes que de alguna manera nos estamos juntando el día de mañana para justamente debatir elementos tan importantes de lo que decíamos. Nosotros debemos salir de lo tradicional. ¿Qué es lo tradicional? La fábrica y la soluciones a medida. Tenemos que ir a escalamiento. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a lograr? Eso lo vamos a estar discutiendo el día de mañana. Y encantado de poder compartir esta mesa. Nosotros siempre tenemos muy buena disposición, pero lo más importante es que no nos sentemos a seguir conversando. Sentémonos para trabajar, para actuar, para hacer las cosas. Porque si no, no tiene ningún sentido dedicar tanto tiempo a algo que siempre va a ser esa dinámica, ¿no? En esa línea, yo sería más desafiantes. Armemos la estrategia. Armemos la estrategia, ¿no? Pero armemos con cosas que sean realmente de avanzada. Que el gobierno sienta que hay un gremio, que hay grupos, hay actores, como bien hemos dicho nuestro querido amigo, que tienen la capacidad de poder responder. Eso todavía no hemos logrado. Porque nosotros desde el mismo Estado no podemos, como ustedes comprenderán, ir más allá, aún cuando lo hemos hecho. Y todos son testigos. ¿No? Entonces creo que en esa línea trabajemos en la estrategia. ¿Qué cosas queremos de acá en los próximos 2 años? Ya no ni 5, ni 10, ni 15 años. En los próximos 2 años, ¿qué cosas queremos lograr? ¿Queremos empresas más exportadoras? Que ya no sean 52 millones, que sean 100 millones. Ya, la pregunta es, para exportar 100 millones y reducir las importaciones de 500, o sea, yo no puedo entender eso, honestamente. Con todo el esfuerzo que estamos desplegando, no puedo entender que el Perú esté consumiendo más del 90% de lo que llega al mercado peruano en materias importado. Eso demuestra que efectivamente, como decía hace un momento, ¿no? Cuando nosotros buscamos data en las empresas, nos es difícil encontrarlas. Entonces, si esa es nuestra aspiración, perfecto. ¿Qué vamos a hacer desde nuestros puntos de apoyo? ¿Qué vamos a hacer para lograr que efectivamente el Perú no solamente exporte 53, sino exporte 100 millones y el próximo año 200 millones? Ok, seamos desafiantes, tomemos esa red. Y yo creo que la frase final, antes de que César clausure, es hagamos la estrategia juntos. Correcto. Ok, está bien, muchas gracias. Gracias, Jenner, gracias, No Enrique. sé si me permites una Sí. palabra. Sí, yo me uno. Yo creo que acá, perdón, más que haya conversatorios, tienen que terminar por lo menos una acción. Y yo creo que el primer paso es el plan. El plan, y lo segundo es integrarnos. O sea, los que se integran de acá. Yo me uno. O sea, es más, yo estoy mañana a la reunión ahí de acá, de corriendo contigo. Sí, o sea, sin eso no podemos. Amigos, muchísimas gracias por su tiempo, les agradezco bastante. Yo creo que estas cosas enriquecen nuestros temas país, ¿no? Y esperamos que esta iniciativa se concluya en los objetivos que serán conversando. Y los invito a todas las reuniones que tengamos, eventos, tengamos una comunicación fluida, porque ustedes tienen que informar. Mire, tenemos 30 empresas en nuestro centro de negocios, 2 en México, que es Guadalajara y Ciudad de México, tenemos en Panamá,
y tenemos en Brasil. Perfecto, y como dice Raúl, abramos Ahí está un espacio en América Sistema para el tema. Nos invitan a mañana, vamos ahí a cubrir el... Como esta es una reunión primero cerrada, yo lo voy a comunicar, Perfecto. porque así lo hemos estado Ya. haciendo, pero en la siguiente cuenten de todas maneras nos acompañar, porque la idea es, como vuelvo a repetir, aterrizar en una estrategia clara y Bueno, hace un rato preguntamos si necesitábamos un Gastón Acurio que revitalice la industria, ¿no? Porque salió en televisión, a partir de su programa, ¿no? De sí, por supuesto. Aventura Culinaria empezó toda esa movida, ¿no? O sea que hay que difundir estas cosas. Hay que difundir. Lo vamos a descubrir en este proceso. Ok, muchas gracias amigos. Gracias. Listo. Gracias a ustedes.